En este módulo vamos a hablar sobre la alimentación complementaria. La alimentación complementaria, como bien dice, complementa a la lactancia materna, no la sustituye ni la reemplaza. Simplemente aparecen nuevas necesidades y el bebé ya puede consumir ciertos alimentos, por lo que acompaña a la lactancia, ya sea materna o artificial. Dentro de las primeras comidas, tenemos que tener en cuenta qué pautas nos dan pie para el inicio de esta alimentación complementaria. Dentro de eso tenemos que tener en cuenta que siempre es a partir de los 6 meses y nunca antes, ya que es cuando tiene el bebé la maduración fisiológica necesaria para poder digerir los alimentos. Por otro lado, podemos darnos cuenta que también existe la coordinación o la motricidad un poquito más fina de tomar alimentos y poder llevarlos a la boca. También desaparece el reflejo de extrusión, que es cuando ellos con la lengua escupen o empujan hacia afuera los alimentos, ese reflejo desaparece y ya pueden tragar los alimentos. También se pueden sentar derechos sin la necesidad de tener apoyo. Todo esto nos da pie como para que podamos insertar o poder consumir los primeros alimentos, pero teniendo en cuenta siempre que sea a partir de los 6 meses y no antes. Tampoco debemos demorar demasiado la alimentación complementaria, ya que existe la necesidad de consumir ciertos alimentos que acompañen a la lactancia. ¿Cuántas de estas comidas tienen que consumir? El primer mes, o sea, el mes sexto de vida, deben consumir una sola comida. Siempre es recomendable que empiecen una comida que sea durante el día. Puede ser dentro de lo que es un desayuno o un almuerzo, ya que si bien un alimento puede ser no tolerado, puede ser alguna alergia y demás, podemos observarlo. En cambio, si damos la primera comida durante la noche, quizás no hagamos tiempo a poder verlo o observar el detalle. A medida que corre el primer año, se pueden ir agregando diferentes comidas. Se puede agregar una a la mañana y otra a la tarde, al mediodía, hasta llegar al mes 12, al año de vida, donde ya pueden tener entre 3 y 4 comidas que acompañen siempre a la lactancia. Dentro de los métodos, como para empezar a las primeras comidas, tenemos el tradicional, que sería la papilla o el puré. Luego tenemos también el baby led weaning. Eso significa que son alimentos sólidos, blandos, que pueden masticar o manipular ellos mismos. Entre estos dos métodos no hay ninguna ventaja de uno sobre otro, simplemente son diferentes y se deben adaptar a las necesidades de cada bebé y de cada familia también. Los dos requieren de la misma atención y los alimentos son los mismos. Debemos priorizar siempre la calidad nutricional de los mismos. En la papilla o en el puré lo que quizá cambia es un poquito la textura. Los alimentos están todos mezclados y procesados. Dentro de lo que es el baby led weaning, los niños pueden tomar los alimentos con sus propias manos e ir probando siempre las texturas, los diferentes sabores, las formas, los colores y así discriminar un poquito más cada alimento. Otra forma también puede ser hacer una progresión, comenzar con papillas y luego seguir con alimentos un poquito más sólidos. Se puede hacer papilla, un puré con textura y alimentos sólidos al final. Siempre se trata también de no regresar hacia atrás. Si ya empecé con alimentos sólidos, no vuelvo a la papilla. Dentro de estos alimentos tenemos que tener en cuenta que cuando ya se empiezan a consumir sólidos, tienen que ser alimentos blandos que sean fáciles de manipular para ellos. Siempre tienen que ser el tamaño no mayor al meñique de la persona adulta. Por eso, por ejemplo, pelones, las ciruelas, que son redondeadas, no son alimentos aptos, tampoco así como las uvas o las frutillas. En cambio, si las cortamos en gajitos, sí las pueden manipular y comer sin problema. Por ejemplo, la manzana, aunque esté cortada en gajos, sigue siendo un alimento duro, por lo que no es recomendable que lo consuman ellos. Sí se puede consumir rallada, en compota, que tenga una textura un poquito más blanda. En cuanto a la zanahoria, siempre se puede consumir cocida o rallada. Si está cocida y en bastoncitos, tenemos que tener en cuenta que al apretar un poquito, se desarme, ¿sí? Entonces, esa textura ya es apta. Otros alimentos redondeados, como algunos cereales, no son aptos para el consumo por el riesgo de atragantamiento. También tenemos alimentos más duros, como los frutos secos, tampoco son recomendables. Los frutos secos, de todos modos, si los consumen en forma de harinas o procesados como un untable, sí se pueden consumir. Bien, todo eso lo debemos tener en cuenta para que al inicio de esas primeras comidas sean lo más seguro posible.
Dentro de los alimentos, ¿cuáles sí pueden consumir? La realidad es que pueden consumir prácticamente todos. Todas las frutas, todas las verduras, todos los cereales como el arroz, el trigo, la quinoa, otros alimentos fuente de almidón como la papa, la batata, todo tipo de carnes, algunos pescados, como decíamos al principio, que quizás puedan tener un poquito más de mercurio, no se deben consumir, pero sí pescados de tamaño chico. El huevo se puede consumir entero, siempre que esté bien cocido, y así gran variedad de alimentos que se pueden incorporar desde el principio. Siempre tengan en cuenta que cada vez que vayan a agregar un alimento nuevo a la alimentación del bebé, tienen que hacer uno a la vez. En el caso de que haya alguna posible alergia o intolerancia, vamos a poder diferenciar cuál alimento fue el que lo generó. Si ponemos muchos alimentos nuevos de una, no vamos a poder discriminar cuál fue, y así tenemos que probar nuevamente. Dentro de los alimentos que no son recomendables para su consumo se encuentra el azúcar. El azúcar es un tipo de alimento que no tiene ningún tipo de nutrientes como vitaminas o minerales. Es simplemente un aporte de calorías vacías, por lo que no se recomienda dentro de los primeros 2 años, o por lo menos que se disminuya su consumo lo máximo posible. También se encuentra la sal. La sal simplemente sería un resaltador de sabor, por lo que no se recomienda que se implemente hasta después de los 2 años de vida. Estos dos alimentos, tanto la sal como el azúcar, resaltan los sabores. Tenemos que tener en cuenta que el paladar del bebé es un paladar nuevo, que todavía no reconoce tanto los gustos. Si ponemos demasiado sabor, después cuando quizás queramos que consuman alguna fruta o alguna verdura con menor sabor, no les va a gustar demasiado. Por eso debemos disminuir esos dos tipos de alimentos, o por lo menos hasta los 2 años de vida. Luego, dentro de otros alimentos, encontramos la miel. La miel no es recomendable hasta los 2 años, ya que no tiene un proceso térmico que la haga segura. Lo mismo pasa con algunas conservas caseras, los embutidos, los fiambres, los chacinados. Todo ese tipo de alimentos no tienen un proceso seguro para que el bebé los pueda consumir. Por lo menos se debe esperar hasta los 2 años o un poco más mejor. Otro a evitar debe ser la carne picada. La carne picada, al tener mayor exposición por el tipo de corte, existe la proliferación más aumentada de las bacterias. Una cocción no nos asegura que haya eliminado el total de las bacterias, por lo que debemos evitarlo por lo menos hasta los 5 años de vida, ya que ahí es cuando el cuerpo desarrolla toda la inmunidad necesaria como para poder consumir ese tipo de alimento. Otro tipo de alimentos son las verduras de hoja color verde, como la selga, la espinaca, la lechuga. Esto no quiere decir que no se puedan consumir, pero sí dentro de lo que es un plato que no ocupe más de un 20% o un cuarto del plato, ya que estos alimentos contienen nitritos. Son sustancias naturales de la tierra que al absorberlas en el cuerpo se acumulan. Como ellos no tienen el metabolismo necesario para poder detoxificarlas, no se recomienda que se consuman en gran cantidad, es decir, hasta un cuarto del plato una vez por semana. Esa sería la cantidad recomendable de ese tipo de vegetales. Otro tipo de alimentos son las algas. Si bien no es muy común en algunos tipos de alimentaciones como vegetarianos o veganas, es común que se consuman, por ejemplo, espirulina. Los niños no pueden metabolizar ese tipo de alimentos ya que tienen mucha carga de minerales. Por eso se recomienda que no se consuman los primeros 2 años de vida. Por otro lado, también tenemos las infusiones. Las infusiones, además de ser diuréticas, es decir, que disminuyen la absorción de los minerales y los nutrientes de los alimentos, no aportan nada. Es decir, que preferimos siempre para la hidratación el agua y no las infusiones, mucho menos infusiones de diferentes hierbas y yuyos que no son recomendables para los niños de tan corta edad. Por último, tenemos los ultraprocesados. Estos alimentos son, por ejemplo, golosinas, salchichas, fiambres, helados, alfajores, snacks como papitas, gaseosas, jugos. La lista es interminable. Estos alimentos tienen mucha cantidad de ingredientes, entre ellos aditivos, conservantes, saborizantes, que no aportan nutrientes saludables para nuestro cuerpo y mucho menos para el de un niño o niña de tan corta edad. Por eso no son recomendables que se consuman en demasiada cantidad. Estos alimentos, cuando se consumen en mucha cantidad, pueden traer consecuencias negativas a corto y a largo plazo, así como predisponer de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, colesterol, enfermedades cardíacas.
Por último tenemos los líquidos. En cuanto a los líquidos, ¿cuándo es adecuado o recomendable que empiecen con el consumo de agua? Antes de los 6 meses siempre se debe tener como consumo de líquido la leche, ya sea la materna o lactancia artificial. Dentro de los primeros 6 meses pueden empezar a consumir agua junto con la alimentación complementaria, siempre en menor cantidad para que no suplante la leche. El agua siempre tiene que ser segura, ¿sí? Si no es potable, tienen que asegurarse mediante procesos, que sea caseros, que la hagan potable, o agua mineral. En cuanto a la temperatura del agua, es temperatura ambiente. No hace falta que esté demasiado fría ni entibiarla, ya que eso puede producir alguna molestia o intolerancia en el bebé. Sobre el tipo de vaso, siempre es recomendable que sea alguno que ellos puedan manipular fácilmente, como que tengan algún tipo de agarradera con boquillas que puedan manipular bien. En cuanto a los biberones, siempre es recomendable que su uso no sea extendido más allá de los 2 años, ya que predispone una deformación en lo que es la mandíbula o los dientes por el tipo de movimiento que tienen que hacer. Siempre hay que tener en cuenta que ya sea en un vaso o en un biberón, lo que va es leche o agua, nunca van jugos o gaseosas. Estos alimentos o bebidas tienen mucha cantidad de azúcar o edulcorantes que son igual de perjudiciales para el consumo de un niño de tan corta edad y que también tienen saborizantes y aditivos que no son recomendables. Por último, vamos a hablar sobre la neofobia y selectividad. La neofobia, por un lado, es el rechazo a alimentos nuevos. En cambio, la selectividad es la selección o elección un poquito más pronunciada sobre alimentos que ya venían consumiendo o que ya probaron con anterioridad, pero que no quieren consumir más. Tanto la neofobia como la selectividad son 2 situaciones comunes y que siempre van a pasar. Puede pasar dentro del primer año, pueden pasar a los 2 años o a los 5 o más edad. Siempre hay que tener paciencia y confiar también en la saciedad de cada niño. Tener en cuenta siempre que lo primero es la calidad más allá de la cantidad, más allá de que el consumo sea menor que antes, quizás porque ellos mismos notan que no necesitan tanta cantidad de energía a través de los alimentos, es importante tener en cuenta siempre la calidad de aquellos. Si es aporte de frutas, de verduras, de carne, de huevo, de lácteos, todos esos alimentos son nutritivos y los van a ayudar más allá de que su consumo pueda ser menor. Ante alimentos nuevos que queremos que prueben, siempre tenemos que tener paciencia y hacerlos probar varias veces de formas diferentes. Muchas veces dicen que los niños tienen que probar hasta 10 veces un alimento para que realmente vean si no les gusta o si lo aceptan. Dentro de estas 10 veces siempre conviene que sea salteado, nunca por ejemplo seguir una pauta de día por medio o todos los días, siempre en combinación con alimentos que ellos ya acepten o que les gusten y siempre también en preparaciones o formas diferentes. Puede ser por ejemplo el huevo, puede ser cocido, el huevo duro, puede ser revuelto, puede ser una tortillita, puede ser un omelette, en diferentes preparaciones lo pueden ir probando y quizás después lo acepten. Si esto sigue pasando, también tenemos que tener en cuenta que ellos cuando participan o cuando juegan en el entorno de la cocina, también aceptan mejor un alimento. Podemos invitarlos a que vengan con nosotros a hacer las compras, a la verdulería, para despertar esa curiosidad. Podemos hacer que manipulen algún alimento que ellos puedan quizás cortar o revolver. Y entonces, al hacerlos participar, ellos quieren más o aceptan mejor ese alimento. También tener en cuenta de que si es un niño que juega, que es feliz, que crece bien, quizás esté bien nutricionalmente y no necesite tanta cantidad de alimento. Dentro de los primeros 2 años, la energía que necesitan proveniente de los alimentos es mucho mayor en comparación a la que necesitan luego, ya que ese periodo de crecimiento es mucho más rápido. Por eso pueden notar que su consumo de alimentos sea menor en comparación a antes, y eso es normal. También un consejo muy importante es que debemos dar el ejemplo. Ellos miran todo, absorben todo y copian todo. Por lo que sí, nosotros como adultos y también los que participen en la mesa, en las comidas, como diferentes familiares, amigos y demás, deben dar el ejemplo para ellos. También eliminar o evitar las distracciones como el teléfono, el televisor y demás para que ellos puedan tener su concentración en la comida y pueda ser un entorno más favorable para que puedan probar los alimentos.
eso fue todo en el módulo 3. Los invito a descargar en el link en la descripción el PDF donde pueden ver este material sobre esta charla y las charlas anteriores para que lo puedan consultar más adelante. Espero que les haya sido útil toda la información y cualquier consulta estamos a disposición.